Muy bien, muchachos, continuando con el tercer video de esta videotutoría, vamos a contemplar ahorita el análisis de las razones financieras. Vamos a ir viendo algunas, tal vez las más importantes, y que deben de ser analizadas en todo momento por la entidad financiera, porque tienen que garantizarse si efectivamente la empresa, microempresa, mediana empresa, cuenta precisamente con los requisitos que se establecen también en materia de razones financieras. Entonces, la primera que vamos a ver es la razón circulante o razón corriente, que mide la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con activos corrientes y que presenta el número de veces que el activo cubre al pasivo. Entonces, eso es muy importante porque es excesivamente líquida, ¿verdad? Y aquí entonces tendríamos los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Otra que es muy importante es la razón de la prueba ácida. Vamos a ir anotando por acá algunas. Muchachos, esperen un momento. La razón circulante, la razón de la prueba ácida o la razón rápida, que mide la capacidad de cancelar las obligaciones en el corto plazo sin depender de los productos en existencia. Vean que ahí se le quita la parte del inventario, entonces tendríamos el activo corriente menos el inventario y lo dividiríamos entre el pasivo corriente. Otra razón que también vamos a ver es el capital neto de trabajo. ¿Esa qué consiste? Representa el total de los activos corrientes que le quedarían a una empresa una vez que sus pasivos de corto plazo eh, se le restan. Y entonces, si se tuvieran que ver cancelados de forma inmediata. Entonces ahí tendríamos capital neto de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entramos a otro tipo de razones que son las de actividad. Aquí tendríamos la razón de cuentas por cobrar, que representa el número de veces en el año en que la empresa recupera las ventas a crédito. Aquí tendríamos las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar. Después tendremos el que sería el periodo promedio de cobro, que representa el número de días que se recupera una venta de crédito. Es el resultado debe compararse con la política de ventas a crédito que la empresa le otorga a sus clientes. Entonces tendríamos el periodo promedio de cobro, que serían las cuentas por cobrar diarias entre las ventas a crédito. Aquí se debe destacar que se pueden tomar 360 días, año comercial, o 365 días. ¿Ok? Aquí tendríamos también otro muy importante que sería, otra razón, que sería la rotación de inventarios, que es el número de veces que el inventario se ha renovado durante el periodo. Determina si el inventario es suficiente o excesivo en relación con el volumen de las ventas. Entonces aquí tendríamos la rotación de inventario, que sería el costo de mercadería vendida entre el inventario. Después vamos a ver las razones de deuda. Tenemos el nivel de endeudamiento, que expresa el porcentaje de participación de los acreedores financieros dentro de las actividades de la empresa. Aquí tendríamos el nivel de endeudamiento financiero es igual al total de obligaciones financieras entre el total del activo. Después tenemos otra muy importante que es el endeudamiento en el corto plazo, que representa el porcentaje de recursos de corto plazo suministrado por terceros en relación con los recursos aprobados por los dueños de la empresa. Entonces tendríamos el pasivo a corto plazo entre el patrimonio. Después brincamos a otras, como dije que no íbamos a analizar todas, entonces vamos a analizar como las más importantes. Vamos a las razones de rentabilidad, vamos a brincar directamente al margen de utilidad bruta, que expresa el porcentaje de utilidad logrado por la empresa luego de haber cancelado las mercancías. Entonces aquí tendríamos ventas
menos el costo de ventas entre las ventas. ¿Ok? Creo que ahí analizaríamos algunos rubros muy importantes de las razones financieras. Como pueden darse cuenta, es muy importante para la entidad financiera el establecer precisamente estos tipos de análisis, porque entonces puede hacer, vamos a ver, situaciones comparativas o tener un parámetro a nivel de mercado y establecer si efectivamente la entidad financiera está cumpliendo o no con lo que establece la tendencia en el mercado. Y aquí también las razones financieras serían un justificante precisamente para aprobar los créditos que necesita el deudor que se le aprueben, pero una vez que pase por todos estos filtros de razones financieras también. Vean que es muy exhaustiva la labor por parte de los bancos, las financieras, las cooperativas, etcétera. Ellos van a revisar todo, absolutamente toda la información. Y por eso es que tienen que garantizarse que efectivamente cumplan con cada uno de los rubros que se van chequeando directamente en la solicitud de crédito. Vamos a continuar. Vamos con otro aspecto muy importante que es el tema de garantías. Recordemos que toda operación crediticia tiene el riesgo de que el deudor no la cancele totalmente por diferentes razones, entonces se pueden citar varias, porque se perdió el trabajo, porque los niveles en las ventas fueron muchísimo menores, o hay una cantidad exagerada, excesiva de deudas. Entonces, ¿qué hace la entidad financiera? Debe revisar precisamente todo esto para dar garantía que efectivamente ese deudor va a cumplir. ¿Qué pasa con las entidades financieras? Pues ellas deben de minimizar ese riesgo. Para eso buscan alternativas que les permitan recuperar el monto adeudado por el deudor si ocurre el impago de la operación, perdón. Entonces, en primer caso tenemos el rubro de las fianzas. Vamos a ver. En el caso de la fianza, es la primera opción, es localizar a un fiador, indicarle la situación de impago del deudor y que el primero asuma voluntariamente el pago de la deuda. Si esta situación no se presenta, la entidad financiera debe acudir a un juez para que dicte embargo salarial por la vía judicial de acuerdo a lo que establece el artículo 172 del Código de Trabajo. Vean que esto es muy serio y por eso es que la entidad financiera debe garantizarse que efectivamente si el deudor no cancela, inmediatamente acude a los fiadores, pero si esto es tan poco, entonces debe de acudirse también al apego de la ley y por eso es que se habla de la utilización hasta de un juez. ¿Ok? Otro rubro importante sería el de las hipotecas. Entonces, ejecuta la hipoteca de una casa de habitación. Cuando el deudor, en vista de que no puede asumir el pago en efectivo de la deuda, realiza una dación en pago, o sea, entrega la casa en pago de la deuda. Mira qué delicado que es esto. Y ahí saco a colación el tema de que a los bancos en ningún momento les va a servir estarse llenando de activos. Ellos necesitan liquidez. Por eso es que estos estudios deben de ser muy exhaustivos. ¿Por qué? Porque obviamente que el deudor pierde su casa, pero después el banco tiene que ponerlas en remate y al ponerlas en remate el precio va a ser muchísimo más bajo. Y obviamente porque el banco lo que les sirve es tener la liquidez, no les sirve tener el bien, no les sirve tener ese activo. Y entonces por eso lo pone a disposición de la comunidad para que se otorgue mediante subastas o algún tipo de venta y esto hace que el precio sea muchísimo menor al precio real de la propiedad. Entonces esto no hay como que sea un buen negocio para las entidades financieras, no lo es, pero por lo menos garantiza que efectivamente ante el impago haya algo que responda ante el no pago de la obligación, ¿verdad? Las garantías son mitigadoras de riesgo, por supuesto, ¿verdad? Toda garantía es utilizada por entidades financieras como mitigadora o reductora del riesgo, lo cual al final se traduce en reductora de pérdidas, ¿verdad? Porque al final lo que necesita la entidad es garantizarse que no va a incurrir en pérdidas por estar
manejando tipos de créditos con gente que no se compromete al pago de sus obligaciones. Si el deudor incumple con sus obligaciones, como ya se indicó, la ejecución de las garantías permitirá cubrirse lo que el adeudado por parte del deudor, ¿verdad? Ok, seguimos. Particularidades de las garantías. Bueno, primero tenemos acá un documento legal, ¿verdad? Que otorgue con certeza jurídica que permite el cobro de la garantía, que se encuentre inscrita ante el registro público, que sí corresponde, lo que obliga a la persona física o jurídica, el uso de la garantía es que está legalmente facultada para ello. Es un mecanismo jurídico aprobado para la entrega, transferencia, adjudicación y aprobación del activo según su naturaleza. Vamos a ver, exigible legalmente ante el incumplimiento de las obligaciones que tiene el deudor. Están totalmente identificadas. Se fija la duración o vigencia de la garantía y el plazo de su caducidad. Ajá. Dice, se fija un valor basado en documentos válidos según el tipo de garantía también, ¿verdad? Y se determina el monto por el cual se toma como garantía. ¿Ok? Esas son particularidades que también van a regir. Tenemos lo que sería la calificación de los deudores, ¿verdad? Según la SUGEF 105 en el artículo 7, entonces establece la situación financiera de flujos de efectivo esperados. Consiste en el análisis de la estabilidad y continuidad de las fuentes principales de ingresos. La actividad del análisis depende de la calidad y oportunidad de la información. Aquí otro aspecto importante, experiencia en el giro del negocio y calidad de la administración, análisis de la capacidad de la administración para conducir el negocio o el proyecto con controles apropiados y un adecuado apoyo por parte de los propietarios y de los patrocinadores, ¿verdad? Aquí también tenemos lo que sería el entorno empresarial, análisis que sería de las principales variables del sector que afectan la capacidad de pago del deudor. Si existe algún grado de vulnerabilidad a cambios en las tasas de interés y tipos de cambio, análisis de la capacidad del deudor para enfrentar cambios adversos, inesperados en la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Ok? Y otro, para finalizar, que serían otros factores que pueden incidir sobre la capacidad de pago del deudor. Los aspectos que pueden evaluarse, pero no limitados a estos, son los ambientales, a nivel tecnológico, patentes, permisos de explotación, representación de productos o casas extranjeras, relación con clientes y proveedores significativos, contratos de venta, riesgos legales, etc. Ok, vean que son muchas cosas en las cuales se van a analizar y no es así como que es tan fácil el otorgar el crédito, porque vean que para la entidad financiera debe garantizarse muchísimas cosas y entre las cuales también esa calificación de los deudores es determinante, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí tenemos una tablita que utiliza la SUGEF con respecto a las categorizaciones que se dan en el otorgamiento de créditos y aquí se pueden ver, por lo menos tenemos una categoría de riesgo A1 que el porcentaje de estimación es del 0.5%, igual a menor a 30 días, tiene un nivel 1 y una capacidad de pago 1. Conforme vamos teniendo las capacidades de pago y el comportamiento de pago histórico, esa calificación va disminuyendo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden darse cuenta, el porcentaje de estimación para el segundo, que es el 2% de la 2, igual a menor a 30 días, el nivel 2 y un nivel 1. Y así sucesivamente, vea que las categorías van disminuyendo y también la morosidad, ¿verdad? Esa morosidad
que se va haciendo más extensa. Los primeros que son de 30 días y conforme esas morosidades van aumentando, va aumentando también, va disminuyendo la categoría de riesgo, ¿verdad? Y obviamente que el porcentaje de estimación va aumentando, ¿ok? Aquí tenemos la conformación del sistema financiero costarricense. Eh, Aquí vamos a hacer un recorrido. Primero se hace lo que son las revisiones de los elementos del informe final de la solicitud de crédito. Se hace la información general del deudor. Se establece lo que serían las condiciones de la operación crediticia, ¿verdad? Ya ahí quedaría las partes finales. El análisis de la información financiera, obviamente que lo que les explicaba con anterioridad, se van a analizar estados financieros, se van a analizar razones financieras, se van a hacer diferentes tipos de análisis para determinar si efectivamente se cumple con lo que establece la entidad o si los parámetros no son suficientes y no alcanzan para el deudor. Vea que es un estudio sumamente exhaustivo y minucioso que se hace sobre el deudor. Después, una información sobre la ganancia ofrecida como garantía, perdón. Una información sobre la garantía ofrecida como respaldo, que ahí también se va a analizar si efectivamente las garantías que se están colocando por parte del deudor son suficientes y si son válidas precisamente para la entidad. Y por último, se hace lo que serían las recomendaciones finales por parte del analista, para que una vez que pase todo este proceso, entonces ahora sí se lleva al comité y se determina si efectivamente esa persona es sujeto de crédito o no. Vean que el análisis lleva una serie de procesos y esto es precisamente con el afán de no generar ningún tipo de pérdida a la entidad financiera, sino garantizar precisamente el que va a recuperar a lo largo del tiempo ese principal y esos intereses por parte de todos esos deudores. Obviamente que durante el mercado, durante las transacciones, se van a descubrir o van a surgir diferentes tipos de deudores, desde los que son muy cumplidos hasta los que llegan a la morosidad, hasta cobro judicial. Vamos a encontrar todo tipo de personas, pero obviamente que para eso todos estos análisis hacen o permiten precisamente garantizarse de que la entidad financiera va a tener con muy buenos deudores a los cuales va a tener una muy buena recuperación de los fondos que le ofreció a estas personas en su momento. Bueno, muchachos, esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima videotutoría, en el próximo video, perdón, y quedamos para después del examen. Muchas gracias.